que de verdad reconocemos la diferencia entre ser muy buen músico y alabar a Dios, que son dos cosas muy distintas. Aquí tenemos talento y gente que sabe llevarnos hasta el trono, así que le damos gracias a Dios por eso. Y es momento de los jóvenes y de los niños de pasar a sus clases, por favor, y en ese mismo tono le damos gracias a las maestras y a los maestros y a la gente que está involucrada para que podamos estar un ratito aquí mientras ellos estudian y aprenden ahí con sus maestras. Este es el último domingo del mes de septiembre y parece una locura, pero en las tiendas ya hay artículos de Navidad y este 2022 parece que ya se está yendo. Algunos de nosotros a veces nos sorprende que ya llega diciembre, como si Dios pusiera diciembre más temprano este año. Como si dijéramos, ah caray, ¿por qué ya es diciembre? Y pareciera que no aprendemos que la vida está llena de etapas y de estaciones. Dicen que Lubbock es la única ciudad en Estados Unidos en donde en menos de 24 horas uno puede experimentar primavera, verano, otoño e invierno. El clima, el tiempo en Lubbock es una locura. Hay veces en el invierno que tenemos en la mañana temperaturas cálidas, en la noche lluvia y en la madrugada tormentas eléctricas y otra vez calor por la mañana. Pero más adelante vamos a ver por qué es importante entender y reconocer que durante los últimos 2000 años, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, enero, diciembre, febrero, diciembre otra vez, no cambian. Es un ciclo. Y cuando aprendemos a entender, de hecho cuando el hombre primitivo aprendió que existían las temporadas, dijo, ok, puedo cazar durante esta temporada y durante esta que va a ser mucho frío voy a guardar toda mi comida y voy a cosechar para poder estar en esta temporada bien y el año que viene continúe. Cuando la gente entendió eso, cambió espiritualmente. Lo mismo pasa en nuestras vidas y espero que podamos entender un poco de eso. Esta tarde continuamos con una serie que hemos titulado El fuego de la libertad. El fuego de la libertad. Y solamente el título de la serie en general nos lleva a pensar por qué fuego de la libertad. Quiero que pienses por un segundo, cuando tú piensas en la palabra libertad, ¿qué te viene a la mente? Libertad. ¿Qué viene a tu mente? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Quizá puedas hacer lo que se te dé la gana, como hizo en México. No tengo taco. Quizá libertad es salir del trabajo cuando van las 5 y ese momento de poder hacer clock out. Ya, soy libre. Pero llegas a la casa y tienes otro tipo de libertad que no te deja, ¿cierto? Y es esta lucha entre libertades. Y dicen por ahí que las argollas de matrimonio son las esposas más pequeñas creadas por el hombre, o esposas de policía, pero esposas chiquitas. Porque es como que sí tienes libertad, pero estás con alguien más. Así que no sé qué pienses cuando hablamos de libertad, pero el fuego de la libertad es algo que estamos tratando de entender. Y comenzamos la serie diciendo que en primer lugar la libertad que tenemos como cristianos no debe estar condicionada en ningún momento en aprovecharnos de cualquier otra persona para por ese aspecto llegar a mis propios fines. Es decir, entender que cualquier persona con la que yo lidio en mi vida, cristiano o no cristiano, es creado a la imagen y semejanza de Dios. Entre cristianos es más fácil. Yo, por ejemplo, hace ratito se me olvidó mi Biblia y mi tableta, tuve que regresar a la casa, iba deprisa, de repente se me cerró una señora y en mi mente pensé, ¡ay! Y automáticamente dije, voy a la iglesia. Estoy a punto de dar vuelta a la derecha a la iglesia. Y no reconozco que esa señora es creada en la imagen de Dios. Aquí es más fácil, pero allá no tanto. ¿Cómo gozamos de esa libertad? El primer punto dijimos, no podemos gozar de libertad en Dios si tengo que utilizar a cualquier persona para mis fines propios. Que esa no es la libertad que ofrece Dios. Que eso es, de hecho, la raíz y la base del pecado. Tener que usar a alguien para complacerme a mí de alguna manera. La semana pasada, el pastor Jorge nos hablaba del concepto del faraón. Que es este tipo que es completamente lo contrario a Dios. Que es el mero mero, de una manera muy distinta a cómo Dios es el mero mero. Si tú y yo sabemos que Dios es el líder de todo y a veces nos cuesta trabajo entender cómo es un Dios tan bueno, tan amoroso,
en contrario a lo que vemos en la cara del faraón, que decíamos es completamente todo lo contrario que creemos en Dios. Y estamos en el libro de Éxodo. ¿Alguna vez has tratado de leer el Antiguo Testamento en tu Biblia? ¿Cuántos hemos tratado de leer el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Cuántos empezamos un ratito y dijimos, ya mejor me cambio a otro lado? Mejor me voy a los Salmos. ¿Sí? Algo un poquito más light, ¿cierto? Porque el Antiguo Testamento empieza con los nombres, con las fechas, con las cronologías, con las genealogías, y es como, ¡pum! ¿Cierto? ¿En dónde estamos? Éxodo es el segundo libro después de Génesis, donde comienza todo. Jacob, el nieto de Abraham, al final de Génesis, está a punto de llevarse a su familia hacia Egipto. Y son 70 miembros de su familia que van a salir y van a ir camino hacia Egipto. ¿Y por qué es importante que seguimos esta línea? Es muy fácil aburrirnos cuando leemos la historia de Dios, pero yo te prometo que, por lo menos a mí me pasó, el día que me di cuenta que todo tiene sentido hasta llegar a Cristo, leí el Antiguo Testamento y decía, ahora sí, ok, esto tiene sentido, eso me gusta. Y no lo veía como historias aisladas. Eso estamos haciendo, estamos recordando que Dios dijo a través de la familia de Abraham, yo bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Y qué pasa? Abraham y su familia comienzan a tener descendientes y continúa la línea que Dios va siguiendo por miles y miles y miles de años hasta llegar a Jesucristo. Luego de que Israel comienza a crecer en Egipto y a hacerse importante, el faraón se da cuenta que no le conviene que este grupo de gente le esté yendo tan bien. Y estábamos viendo que decide deshacerse de ellos, haciéndolos esclavos y poniendo reglas realmente difíciles de comprender, como por ejemplo matar a todos los niños varones para deshacerse más rápido de este pueblo. Parece una película de sangre y de muerte, que cuando la leemos decimos, en verdad, Dios está en medio de esas cosas. Y ahí levanta a Dios a Moisés y lo llama para que Moisés sea la persona que va a guiar a ese pueblo de Israel fuera de Egipto, ¿hacia dónde? La tierra, ¿qué? Prometida. Estamos entendiendo que ese es el camino, que llega Moisés y él es quien va a... Y ese camino de salir y llegar es lo que llamamos el Éxodo. Es un camino que sale de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Dios, siendo bueno, le da al faraón distintas oportunidades de que se arrepienta de lo que está haciendo. Y comienza a mandar plagas a la gente y a su pueblo para que el faraón se arrepienta y pueda creer en el Dios de Israel y juntos como pueblo progresar. Pero sin embargo, el faraón, como decía el pastor la semana pasada, es terco, es yo, primero yo y después yo. ¿Sí? ¿Algún faraón aquí? ¿Sí? Un honesto, muy bien. Si mientes en esto, mientes en los demás. Somos faraones que lo más importante soy yo y no me importa pisar a nadie, a quien me lleve entre las piernas, pero voy a lograr lo que yo quiero. Y Dios le dice al faraón, mira, aquí está esto, tienes oportunidad de cambiar el camino. No lo hace. Aquí está otra opción, no lo hace. Y finalmente Dios decide utilizar la maldad, escucha esto, la maldad del faraón para bendecir a su pueblo más adelante. Entonces Dios utiliza al faraón para cumplir su propósito. Y tras la última plaga que llega hasta Egipto, los israelitas por primera vez van a entender lo que es la celebración de la Pascua. Y es la primera vez en la Biblia, en nuestra Biblia, en donde introducen el tema de que se va a matar un cordero y con la sangre de ese cordero se va a pintar las puertas de la casa que sigue al Dios Jehová verdadero. Y cuando llegue esta plaga, ¿qué va a pasar? La plaga no va a afectar a las casas que están marcadas por la sangre de un cordero. Y a partir de ese momento, la gente de Israel comienza a celebrar esta idea de que Dios nos liberó y recordamos que las casas marcadas por esto no les va a afectar nada de lo que va a decir. Y dice
Éxodo capítulo 13, versículo 17 y 18, por favor. Y ahí llegamos, toda esta historia para llegar aquí. Dice la palabra: cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Otras versiones dicen, aunque era más corto, porque Dios dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Quiero que cachemos que por alguna razón específica el autor dice que Dios no eligió llevar al pueblo de Dios por el camino más que. ¿Cuántos preferimos el camino corto al camino largo? Obvio. ¿Cuántos el camino fácil al difícil? El camino sin problemas, el que problemas. A mí si Dios me da un camino así parejito, libre de problemas, me voy por ahí. Si Dios me dice, te tengo por acá, no, mejor por acá. Y Dios dice, no eligió el camino más corto, sabiendo que su pueblo, si enfrentaba a una guerra o oposición, ¿qué iban a decir? Mejor nos regresamos de donde venimos. Sabiendo Dios que había un camino más corto. Y una vez que sucede esto, dice la historia, la mayoría de nosotros quizá sabemos la historia, que Moisés va a atravesar el mar. ¿Y qué hace en la película? Levanta una vara, se abre el mar, de manera milagrosa, camina el pueblo de Israel a través del mar, ¿cierto? Y cuando pasa todo el pueblo, dice la palabra de Dios, ¿qué hace Dios con los que lo siguen, con Egipto, con los que quieren ir por ellos para esclavizarlos y matarlos y hacer de ellos lo que quieran? ¿Qué hace Dios? Cierra el mar y el ejército egipcio queda como conchitas hasta abajo del mar, como caracolitos. Y ahí nace la primera canción de alabanza en la palabra. Escucha. Acaba Dios de vencer a los enemigos de su pueblo y Moisés y su gente hacen una canción. No sabemos si estaba en qué tono, con qué música. Por aquí está la letra de la canción y dice: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Escucha esto: como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló tu gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos por su rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas. Se movilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. A manera de burla, diciendo Moisés: ay, sí, decías que venías por mí, ¿y qué pasó? Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado, desenvainaré la espada y lo destruiré con mi propia mano, pero con un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como un plomo las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se compara entre los dioses? ¿Quién se compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus potentos, extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor, guías al pueblo que has rescatado, por tu fuerza los llevas a la santa morada. ¿Cuántos de nosotros desearíamos tener esta fuerza cuando nos preguntan quién es tu Dios? Imagina por un momento en tu propia vida.
que tú pudieras escribir una canción con esta certeza, con esta fuerza, con esta falta de miedo, de decir, este es mi Dios. Me rescató de esta y de esta y de esta, y se ahogaron mis enemigos, como piedras se hundieron, se cerraron los mares. Pero la verdad, si tú eres como yo, a veces me cuesta trabajo enaltecer a Dios como esta canción. A veces más que decir, mi Dios es así, me ha tocado decir, Señor, ¿en dónde estás? Porque te busco y no te escucho. Porque veo hermanos que dicen, Dios me habló, ¿y para mí cuándo? Porque veo que mis enemigos, lamentablemente a veces la gente más cercana a mí o quien era más cercana a mí prosperan. Y en este momento, la historia toma un giro completamente distinto en el Éxodo. La gente está diciendo, Señor, tú nos salvaste, tú nos rescataste, tú los ahogaste, tú los mataste, y de una manera casi cómica, en el capítulo 16, versículo 1, por favor, dice, Éxodo 16, versículo 1. Entonces partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Ya cantaron la canción de alabanza, de victoria, y continuó diciendo la palabra. Toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído hasta este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Diciendo Moisés, el problema no es conmigo, es con Él. Y continúa diciendo, Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué están conmigo en este problema? Y pareciera que poco tiempo después de que los israelitas decían, ¿nos rescataste? Están, ay, no me gusta lo que me serviste de comer. ¿No hay otra cosa en el menú? Y es tan grave la mentalidad del israelita que dice, mejor nunca nos hubiera rescatado, esos eran buenos tiempos cuando estábamos en Egipto y comíamos y bebíamos. Éramos esclavos, pero la pasábamos re bien. Y así de pronto, la gente comienza a quejarse en contra de Dios y a pedirle al Señor, sería mejor estar en donde estábamos antes. ¿Alguna vez en tu vida cristiana te ha tocado escuchar a alguien decir, no, esos sí eran buenos tiempos? Esto sí, el espíritu ahí sí se movía. Y la gente sí exaltaba y honraba a Dios. Estos sí eran buenos tiempos. No solo espiritualmente. Yo tengo amigos más grandes que yo que dicen, hace muchos años era muy distinto. Ahí sí se veía el verdadero amor. O ahí sí existía tal cosa. Porque la gente tiende a añorar lo que dejamos atrás. ¿Sabes qué añoro yo? Los tacos en México.
Y de verdad, hay noches que como israelita le digo a Dios, Señor, ya no quiero hamburguesa, unos tacos de cabeza, cebolla, limón, cilantro, salsa verde. Y añoro estar en un puesto de tacos a las 11 de la noche con una Fanta bien fría. Y te juro que me sabe porque lo añoro. Y la gente comienza a preguntarse al final de esta porción del texto, ¿está o no está el Señor con nosotros? Después de todo esto que hemos pasado, Dios nos abrió, hace poco tiempo, Dios nos abrió el mar, nos salvó. ¿Y qué está diciendo la gente? ¿Ya se habrá ido Dios? ¿Cuántos de nosotros somos buenos para quejarnos? ¿Alguien aquí bueno para quejarse? ¿Sí? Mi hijo, el mayor, siempre me dice, por favor, no te vayas a quejar. Aquí en inglés le dicen Karen, a esa persona que sale en los videos virales y que se está quejando con el gerente de que algo no está bien. Mi hijo siempre dice, no va a ser una Karenzada, por favor, no vayas a quejarte. ¿Cuándo nos quejamos? En restaurantes hay una cajita que es, si tienes una queja, lo metes ahí. Esta semana me tocó una cita con el dentista y acaban de contratar a una muchacha que obviamente no era muy buena en lo que estaba haciendo y desde que empezó yo sabía que me iba a doler mucho. Y después de un rato le dije, ¡au! Me quejé. Y en su buena conducta, en vez de decirme, perdón, voy a ser más cuidadosa, me dijo, ¿en verdad te duele tanto? Y a la siguiente que me seguía leyendo, me dijo, déjame voy por otras piezas porque esas no sirven. Y ya le preguntó a alguien, a ver, ¿cómo le hago para esto? Y otra vez, ¡ah! Y otra vez, no me digas que estás tan sensible que te duele tanto. Entonces me sentía mal, ¿por qué? Porque había niños alrededor que estaban bien tranquilos y el de 38 años estaba, ¡ah! 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 Y mi reacción original y fácil fue quejarme. Y pensé todo el día que me fui, no me quedó bien nada. Estoy seguro que voy a regresar al día siguiente. Y dicho y hecho, al día siguiente me estaba molestando, hago una cita y llego al dentista, le digo, por favor, con todo el amor de mi corazón, no me pongan a la misma persona. Quiero que me atienda la que me atendía antes. Porque mira, pasó esto y esto y esto, ¿no? Me salió lo Karen, que dice mi hijo. Con respeto, es una queja. Esas quejas no son tan malas como cuando nos quejamos ante Dios. Y nos quejamos por algo que no nos dio, algo que es muy difícil, quizá por alguien que se llevó. Y a veces desearíamos estar en un momento de nuestra vida en donde todo era por lo menos más tranquilo, teníamos más, estábamos más unidos, lo que fuera. Y añoramos esta historia del pasado. Más adelante dice la palabra de Dios, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Dice el israelita, Señor, mejor me hubieras matado en Egipto, prefiero estar muerto a estar aquí. El mismo pueblo que le cantaba a Dios, eres poderoso, nos salvaste, hiciste esto y esto y eso, está diciendo, Señor, ¿para esto nos trajiste hasta acá? Y Dios sabe que el camino más corto no siempre es el mejor camino para su pueblo. Amén. Duele. Pero el camino más corto no siempre es el camino más fácil. En esta serie hemos tratado de entender o de luchar con la idea de cuestionar cómo la libertad que vivimos en Dios no es tanto un fin o un lugar al que llegamos, sino un proceso y un camino que vamos experimentando y experimentando y experimentando. Y te das cuenta que cuando tienes algo, y te preguntas honestamente, ¿cuántas veces piensa en algo que has querido con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza? No tiene que ser espiritual.
Pero yo sé que muchos de nosotros, si se nos mete algo en la cabeza y lo logramos, lo hacemos. Puede ser un carro, una ropa, ir a un lugar, lograr algo, un trabajo. ¿Y cuántos nos ha pasado que luchas y encuentras los recursos para hacerlo y haces esto y lo otro y lo logras y no era lo que pensabas? Que era como un sueño que cuando no lo tenías decías, wow, quiero llegar ahí. Y llegas, el Señor te llevó hasta ahí y te das cuenta que sí está bien, pero no es quizá lo que esperabas que iba a ser. Y ojo, puede ser una relación. Esta cosa que se veía infinitamente hermosa, ya estoy aquí y no es tan hermosa. ¿Sí? No levanta la taza del baño para ir al baño, o no cierra la pasta de dientes y esa pequeña cosita me molesta. Y esto de ser papá, qué hermoso debe ser papá. Y platicaba con mis hermanos hace unos días, les decía, ¿cómo estás durmiendo, hermano? Te llevo un café. Acá de tener una bebita. Y sí es bonito, pero te das cuenta que estás todo ojeroso y que ya llegaste al lugar y que sí es hermoso, pero dices, había cosas que no entendía hasta que estoy aquí. Y hay cosas, hermano, hermana, que solo podemos entender estando en el desierto. Hay cosas que solo podemos entender de Dios estando en el desierto. Ahora, el problema de los desiertos es que a veces parece que duran días, a veces semanas, meses, años. Estuve debatiendo toda la semana entre mostrar la siguiente foto que decidí mostrar, que es muy significativa para mí. Por muchos años, yo les he platicado, trabajaba pastoreando una iglesia en Lubbock y la mayoría de la gente era gente de la calle, gente adicta, gente sin familia. Y esa semana pasó algo en la corte que me recordó uno de mis mejores amigos que había perdido la vida. Y te voy a enseñar una foto porque quiero que tengamos esta imagen solo para compartirte a alguien de la gente que quiero y que amo. En la iglesia con la que trabajaba, 3 de mis mejores amigos están ahí. Los dos al costado, mucho más que el en medio. Diego y Matthew. Y esa semana, hace 4 años, me llegó una llamada que habían matado a Matthew, que le habían disparado. Y me tocó ir a ayudar a la familia. Y casualmente esa semana pasó algo en la corte que sentenció a la persona que lo hizo. Entonces me hizo pensar mucho en el mensaje y si Dios quería que utilizara esa experiencia. Y de la misma manera, mi otro mejor amigo, Diego, al que llevaba todos los domingos, que estaba en mi casa, que yo estaba en la suya, también murió por causas, seguramente porque sus decisiones no eran las más sabias, de lo que tomaba, de lo que fumaba, y le pegó al final de cuentas la vida. ¿Por qué digo esto? Porque hay desiertos que duran años. Y yo cuando estuve con esta gente, entendí que ellos vivían una vida en el desierto. Y lo que decía Daisy, el pastor hace ratito, de la niña está orando y le está dando gracias a Dios por la comida, me pegó tan duro sabiendo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y lo que hacíamos en ese lugar era un oasis en medio del desierto. Literal. Un edificio con aire acondicionado por 2 horas al día y una comida. Buscábamos que sea un oasis, un momento de tener esperanza otra vez, de poder relajarse, de poder hablar con alguien a los ojos. Y hacíamos algo intencional que era, no vamos a permitir que la gente agarre una charola y vaya a agarrar su comida como si fuera una cafetería. Nosotros vamos a servirlos como meseros. Siéntate, ¿qué te sirvo? Y era 1 hora al día, 2 horas al día de un
un oasis, queríamos crear un pequeño oasis, un respiro al desierto que vivía la gente. Y entonces me pasó lo que me pasó en el dentista. Que yo le decía a Dios, Señor, ya me anda fallando mi carro. Un 2018 es muy viejo. ¿No habrá por ahí un 2019? Y te das cuenta que cuando estás junto con el desierto, con la gente, que no importa si fueron decisiones tuyas que te llevaron al desierto o que Dios te llevó, Es fácil decir, no, pues tú estás ahí porque te la buscaste. Muchos de ellos se la buscaron. Muchos de ellos no se la buscaron. Y a veces tú te la buscaste y a veces no te lo buscaste. Y te sientes seco en el desierto y necesitas una luz de esperanza, y tú también quizá desearías que las cosas fueran como eran antes. Creo que la tentación número 1 en la historia que estamos viendo el día de hoy es creer que nosotros no reaccionaríamos como el pueblo de Israel. ¿Tú qué le dirías a un israelita que acaba de salir del mar? Ya podemos quitar la foto. Que acaba de salir del mar, que lo rescató Dios, que se está quejando. ¿Qué le recordarías a ese israelita? ¿No se te ocurriría decirle, piensa qué acaba de hacer Dios en tu vida? Mira dónde estabas, mira dónde estás, mira qué pasó y hasta dónde te ha traído Dios. La primera cosa que quiero compartir contigo para terminar es una verdad que es un poco cruel, pero que a mí me ha ayudado a enfrentar los desiertos en la vida. Y es esta: Dios no te debe ninguna explicación. Dios no nos debe que nos diga, cuando digamos, Señor, ¿por qué? Que Dios diga, número 1, por esto. Número 2, por esto. No. Dios no nos debe, Dios es soberano sobre todo y no nos debe ninguna explicación. Es bueno y es amoroso y muchas veces nos hace ver la lección que aprendimos y nos hace ver al futuro por qué. Pero al final de cuentas, no es la obligación de Dios. Hablaba el pastor hace unas semanas de los derechos y las obligaciones. En este pacto con Dios que estamos, Dios no ha dicho, si tú me sirves, yo te voy a explicar por qué y por qué y por qué. Y en este camino de la libertad, desearíamos que Dios nos dijera, ¿por qué? Yo no sé tú, pero hay tantas cosas en mi vida que no son como imaginé que iban a ser. En mi vida personal, profesional, en mi familia, en el país en donde vivo, en la iglesia a la que voy, hay tantas cosas que si tú me dijeras, sácame el mapa de cómo va a ser tu vida hace 20, 25 años, ese mapa lo haría bolita y no parecería mucho a lo que es hoy. Y Dios no nos debe ninguna explicación de por qué cambió el rumbo o por qué permitió que pasara algo. Una de las cosas más impactantes en la palabra de Dios, en el libro de Job, es que Dios dice, este es un ser amado mío, Él es especial. No es como el resto, Él es muy especial, lo quiero mucho y voy a permitir que sufra. Y uno dice, si a Él lo quieres mucho, ¿cómo me va a ir a mí? Ojalá que no me quieras tanto, ¿cierto? Y Dios sabe el camino que nos va a llevar, pero porque es omnipresente, omnisciente, está en todo lugar, sabe todo, sabe qué podríamos enfrentar y quizá las ganas que tendríamos de regresar. Número 2, que ahora estamos platicando, es que hay lecciones en nuestro camino que solo podemos aprender en el desierto.
Hay acciones y decisiones que solo tomamos cuando no tenemos ninguna otra opción. Cuando no tenemos comodidad, cuando estamos desesperados, cuando ya nos está diciendo alguien, ya no aguanto, y en ese desierto sale un valor que quizá no hubiera salido en cuanto todo estuviera comodísimo. Y es muy incómodo, es incómodo estar sin trabajo. Yo recuerdo estar sin trabajo, decirle a mi esposa, no vendí ningún carro esta semana, no tengo para pagar esto. Y recuerdo a un momento en que todo se estaba cayendo, decir, voy a hablar con esta persona a ver si me da chamba. Y ahí estoy, y que no me recibía, ahí estoy, quiero esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque estaba en una desesperación. Uno puede actuar por inspiración o por desesperación. En el desierto, la mayoría de las veces es la desesperación. Uno no se inspira cuando todo está mal. Cuando estamos alabando, se salen las lágrimas de esta sensación de inspiración, de amor, pero cuando todo está mal, es difícil decir, Señor, tú eres el Rey poderoso de todo el universo. Cuando caminamos con Dios, nuestra madurez no solo se trata de llegar al destino, sino de quién nos hace Dios en el camino. Eso es súper importante. El camino con Dios es más allá que el destino, es la persona que te conviertes en el camino. Que lo que vives y lo que haces te transforma y te hace, o el deseo es que te haga más como es Dios. Y número 3 es que el camino a la libertad por el que Dios lleva a su pueblo, la mayoría de las veces no va a ser el camino más corto. Cuando uno no sabe la dirección para un lugar, lo pone en el teléfono, ¿cierto? ¿Y qué te da? 3, 4 opciones, y ahí dice 4 horas y media. ¿Cuántos de nosotros elegiríamos la que más tiempo tome? Sería una tontería. Bueno, lo hacemos, Inconscientemente, en nuestro camino con Dios, a veces elegimos la terquedad de Señor, déjame tocar la estufa, déjame tocar la estufa, ¡au! Y el Señor nos deja tocar la estufa a veces. Y en ese tocar la estufa aprendemos que era mejor por acá. Esta semana, hace 2 días, el viernes, mi esposa y yo tuvimos una cita porque hace un tiempo que no salíamos juntos. Entonces yo llegué a trabajar y ella también. Y nos fuimos no sabíamos a dónde ir a comer. Que eso puede ser en una cita una maldición. Escoge a dónde vamos a ir a comer. Y dice alguno de la pareja, no, donde tú quieras. Ok, vamos aquí. No, ahí no. Ok, entonces vamos acá. No, ahí tampoco. Entonces escoge tú. Entonces ya dijimos, aquí, va, aquí. Llegamos, perfecto, nos sentaron, no hubo espera, teníamos mucha hambre. Ella y yo hemos aprendido que en una cita tenemos que comer rápido, porque si tenemos hambre, en vez del dominio propio, nos sale el demonio propio. Hay dominio propio y demonio propio. De los dos somos de que si nos da hambre, no somos los más placenteros. Sobre todo yo, y esa es herencia de mi mamá. Si tengo hambre, me enojo. Entonces sabemos que hay que comer algo rápido para poder platicar. Y bien, entonces entramos, ¿sabes qué? Tráenos esta entrada y en ese restaurante un pedazo de pan calientito. Se acabó en 15 segundos, ya no habíamos comido. Listos para ordenar, quiero esto y esto y esto. Y empezamos a platicar, nos comimos el pan, nos comimos la entrada y pasaron 5 minutos, bien. Empezamos a ver que la gente se iba del restaurante, 10, 15, 20 minutos. No comida, no plato. 20, 30, 40 minutos, le hablo al mesero y me dice desde la cocina, ya voy, ok. 40, 50, 55 minutos, habemos 3 mesas, ya van a cerrar el lugar. Y lo que mi esposo y yo queríamos era comer rápido, porque la razón por la que fuimos es porque queríamos el postre que sirven en ese lugar. Entonces ya queríamos entrar con lo que pedimos para poder tener tiempo para el postre. Entonces estábamos discutiendo, ¿y si mejor cancelamos la comida y nomás pedimos postre? Y con el hambre y con no hambre, no, pues ya van a ser las 10. Finalmente, decimos al mesero, ¿sabes qué? Perdón,
no queremos ser feos ni nada, pero llevamos 1 hora, 10 minutos esperando y ya van a cerrar. Mejor ya no. Y entonces nos quedamos así. Y dicen por ahí que los cristianos somos aquellos que guardamos el tenedor en la bolsa porque lo mejor está aún por venir, el postre. Cuando te das cuenta que las historias del Antiguo Testamento son solo un reflejo de lo que vivimos en el Nuevo Testamento con Cristo, todo, pero todo cambia. Sabes, en el Antiguo Testamento decía la historia que aquellas puertas que estuvieran marcadas con la sangre de un cordero, cuando llegara la plaga, ellos no iban a ser afectados. En el Nuevo Testamento dice que aquellos que hemos sido marcados por la sangre del Cordero perfecto, viviremos para siempre. Y yo te invito el día de hoy, no sé si en tu vida estés en un desierto o estés saliendo del mar diciendo que Dios es todopoderoso y bueno. Habemos de los dos en este lugar. Habremos quien esté sufriendo con un problema, con una relación que parezca ¿hacia dónde? Preferiría estar en donde estaba. O habremos a alguien que acabemos de lograr algo a través de Dios, que digamos, el Señor es poderoso y está con nosotros. Yo te invito el día de hoy que como cada año los israelitas celebraban la Pascua, una fecha importante, te invito a pensar las cosas de las que te ha liberado Dios en tu pasado. Yo te digo que para mí es el único antídoto que encuentro cuando digo ¿dónde está Dios? No lo escucho esta vez, no sé para dónde. Pero en verdad reflexionar que Dios me sacó de esta, y de esa otra también, y cuando está también. Y entonces empiezas a pensar que cuando Dios dice cuenta tus bendiciones, dice no olvides lo que ha hecho Dios antes, que está trabajando en tu presente, pero sobre todo que la tierra prometida aún está por venir. Por eso los que seguimos a Cristo creemos que en el futuro, en lo que viene, está lo mejor. Que cuando el trabajo dice no, Dios dice sí que algo más. Cuando el cáncer parece haber ganado, Dios dice, claro que no ha ganado. Cuando tu relación termina con alguien y parece que el mundo se te cae encima, Dios dice, ese fue el camino más largo. Déjame te llevo por aquí. Si yo te invito en esta tarde, si tienes una petición, un problema, queremos orar por ti. Queremos caminar contigo si sientes que estás en un desierto. Si tienes una acción de gracias, de decir que Dios verdaderamente trabajó y es un guerrero a tu favor porque algo pasó, también queremos saberlo y queremos darle gracias a Dios porque a mí me anima a escuchar que Dios hizo algo en tu vida. Sabes, ya para terminar, a veces nos cuesta mucho trabajo estar felices por alguien que le pasó algo bueno. Qué triste, ¿no? Alguien que le está yendo bien, que salió de algo, a veces por celo o por
envidia o por lo que sea, nos cuesta trabajo alegrarnos en eso. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú me cuentas tu historia de lo que Dios hizo, yo reconozco que tú y yo servimos al mismo Dios poderoso sobre todas las cosas. Amén. Te invito a orar. Padre Dios, Señor bendito, te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, en nuestro camino, Padre. Dios, hay miles de historias en este lugar, Señor, que nos has traído de caminos distintos, de países distintos, Señor. Nos has liberado algunos de adicciones, algunos de problemas, Señor. Las cadenas que algunos teníamos antes, Padre Dios, tú las has roto, Padre. Y Dios, en esta tarde te pido que traigas a nuestra memoria, a nuestra conciencia, lo que tú has hecho, Padre, para traernos hasta aquí, hasta este momento, hasta este día, hasta este lugar, Señor. Que tu fidelidad es siempre y es grande, Señor. Padre Dios Todopoderoso, te pido, te ruego, Señor, por cualquier persona, Señor, en este lugar que esté luchando, Dios, con una decisión, con algo, Señor, en su vida que parezca que es seco, que es desértico, Señor, que tú, Padre Dios, traigas luz y un oasis de esperanza, Señor, para poder seguir adelante, Dios. Dios, sobre todas las cosas, danos memoria, Señor, pero danos la conciencia de saber que lo mejor aún está por venir, Padre Dios. Que lo que estamos viviendo en el momento no es para siempre, Padre. Dios, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a la gente que vino en este lugar por primera vez, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor. Señor, que tu presencia, Señor, llueva sobre nosotros, Padre Dios, que sea un día especial, Padre Dios, que esta semana caminemos contigo, Señor, recordando lo que has hecho, lo que estás haciendo, Señor, pero lo que será, Padre Dios. Gracias por la libertad que gozamos. Dios, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Padre bendito. Continúa caminando con nosotros, Señor. Aun si el camino no es el más corto, Dios, danos la paz de saber que tú caminas con nosotros, Padre bendito. Te lo pedimos todo esto en nombre del Cordero, cuya sangre nos salva y nos ama y nos da esperanza de libertad. En nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.